En la Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344 podés pagar impuestos municipales de Corrientes Capital y Paso de la Patria, Policía Caminera de la provincia del Chaco, DEPEC, Aguas de Corrientes, Invico, Cablevisión, Guardián Electrónico, Claro, por medio de Vapro, medios de pago Sociedad Anónima, Telecom, Personal, Telefónica, Movistar, AFIP, Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Tarjeta Visa del Banco Hipotecario y municipalidades de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344. No quiero extenderme, pero me interesa saber algo que me parece importante. Si bien la capacidad se duplica en este tipo de unidades, ¿se duplica? ¿Es así? Se duplica. ¿Podría sustituirse esta carga, digamos, esta posibilidad de contar con un mayor espacio para los usuarios con más unidades circulando a menor tiempo? Es decir, a ver, el punto está en la frecuencia, porque si pasa una unidad, por más que tenga la capacidad que tenga, pero después pasa un tiempo, no sé, que excede, diríamos, lo que sería la frecuencia en unidades de menor tamaño, pero que puedan circular en menor tiempo de frecuencia, digamos que eso podría sustituir esto de contar con mayor carga y evitar a su vez el problema del congestionamiento, por lo menos en las calles del microcentro. Esa sería la duda y la pregunta puntual. Realmente, ¿tienen previsto eso o...? Porque, perdón, quiero completo la idea. Estas unidades quizás puedan servir si es que existe en la avenida, por ejemplo, el 3 de abril o no sé, podría quizás pensarse. Pero me parece que no es la mayor carga con que se pueda contar, sino la frecuencia con la que va a circular la unidad. Bueno, justamente lo que decía, este fue un servicio experimental. O sea, lo que trabajamos y proyectamos en cuanto a la cantidad de pasajeros transportados y la frecuencia que tiene este servicio. Ese servicio de la línea 103B en horario pico tiene 7 minutos de frecuencia. Es decir, desde el barrio, siempre la frecuencia hay que contar desde el barrio, eso siempre lo digo. Incorporar más unidades no nos va a resolver el problema. Incorporar más unidades no va a agregar el problema porque no va a complicar el congestionamiento en la área central. Eso está demostrado. Es decir, hoy no es un tema que está demostrado solamente en Corrientes, hoy en otras ciudades del mundo se busca este tipo de alternativas. Por algo fundamental también, concejal, que es justamente la incorporación de mayores unidades al sistema mayores y la incorporación de más kilómetros de circulación implica también agregar más costos que después termina repercutiendo en las tarifas. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Si es que, por eso, al principio de la evolución hablaba de que si nosotros vamos a un sistema como el actual, sin hablar digamos, de pensar de otro sistema, como el caso de Salta, por ejemplo, donde se paga el kilómetro, donde el transportista lo único que tiene que hacer es hacer más kilómetros, digamos, y se le compensa a través de un monto X, creo que está entre 22 y 24 pesos el kilómetro, y lo único que hace es incorporar y mantener la unidad de pagar los choferes. Obviamente que en ese caso es más factible hacerlo lo que dice, ¿no? O sea, trato de ser lo más explícito posible porque es un tema que se viene evaluando. Si no es que tal vez hasta la inversión empresarial es menor en el caso de unidades convencionales. Hoy la unidad de ese tipo está bastante más caro, digamos, que una unidad convencional. Sin embargo, el problema es el congestionamiento, el problema es el ingreso de una mayor costo del sector. Concejal Gómez.
doctor. Sí, mi pregunta apuntaba justamente en los horarios picos. Estamos hablando en horarios de ingreso a los establecimientos escolares y el movimiento puro de la administración pública, bancarios y demás. Pregunto, ¿de qué manera controlamos la frecuencia en esos horarios? Porque si la frecuencia la cumplimos, la familia se organiza en base a una frecuencia controlada. A eso voy. Usted me dice desde la salida del barrio. ¿Cómo controlamos nosotros municipios, digo? Por eso estoy hablando del actual control. Nosotros, es decir, determinamos frecuencia desde la salida del barrio. No hay que se controla el barrio, se controla la frecuencia de todo el recorrido y tenemos un sistema de control satelital, digamos, en nuestra base, en la Secretaría de Transporte. Aún así, con el nuevo sistema que nosotros pretendemos incorporar, y está incorporado en el pliego y también en la primera etapa, es decir, los servicios se tienen que iniciar con la incorporación de un sistema de información al usuario mediante un mecanismo que permita conocer en tiempo real las condiciones de prestación en cuanto a rutas, líneas, ramales, estaciones, paradas, horarios y frecuencia de sistema. Esto ya existe en algunas jurisdicciones del país, como el caso de Rosario. Es decir, hay distintos mecanismos que el usuario va a tener que tener previo al inicio de los servicios a su disposición a través de tecnología celular, a través del 0800, a través de una página, es decir, para que pueda consultar claramente cómo está funcionando el servicio, cuánto tiempo tiene de espera desde su casa hacia la parada más cercana, cuánto tiene el tiempo de espera desde su trabajo hacia la parada más cercana. Ese es un poco el sentido que tenemos. Es decir, ya no basta con el simple control satelital desde el organismo de aplicación. Es necesario que el propio usuario se convierta un poco de deudor del sistema. Ese fue el sentido también cuando se incorporaron 4 paradas inteligentes en corriente, digamos. Que el usuario vea cómo está funcionando, cuánto tiempo de espera tiene y que de alguna forma se blanquee como es el sistema actual en las condiciones de frecuencia. ¿Qué resultado arrojó esa experiencia piloto? El resultado que hemos tenido es una merma en cantidad de denuncias, digamos. Ese es el resultado que hemos tenido, sobre todo en esos lugares. Es decir, la gente que se acostumbró a usar como beneficio esas paradas inteligentes. La gente se acostumbró en el sentido de que, sobre todo aquellos que obviamente van a esas paradas. Es decir, lo que buscamos justamente es la parada que tenga mayor capacidad de ascenso y descenso en materia de transporte de pasajeros en esos 4 lugares puntuales que son lo más importante. Entonces, lo que hace el usuario es, en vez de denunciar, en vez de ser nervioso, en vez de, bueno, hace otra actividad. Se va al kiosco, da una vuelta por Junín, es decir, es un poco el objetivo. Pero con este pliego vamos un poco más allá, vamos justamente a que ese arma, digamos, que es las nuevas tecnologías que ya hay disponibles, llegue a todos los usuarios sin excepción, inclusive los bancos. Gracias. Sí, señor presidente. En principio, ayer iba a concejal primero, me gustaría escuchar las explicaciones del pliego que vamos a tratar, no la introducción genérica del secretario, pero de todas maneras quiero sacar una duda ya que estamos, que la verdad hace un tiempo atrás de que vi este proyecto bastante peligroso, digamos, y tiene que ver con quién elaboró este proyecto de pliego de licitación. ¿Fue el área que usted cabeza, secretario? Hace rato vengo diciendo que nosotros venimos trabajando las cuestiones técnicas con la Secretaría de Transporte de la Nación, con el PETUMA, con la información, digamos, que ellos nos brindan, con las metodologías que se utilizan a nivel nacional en materia de cálculo tarifario, y los pliegos que fueron elaborados por el área técnica. Bueno, y sabiendo usted, como dijo al comienzo de su exposición, que el 10 de diciembre vencían las concesiones, improrrogable, digamos, porque la 31 y 31-95 contemplaban una prórroga de hasta 5 años que venció el 10 de diciembre. ¿Por qué no tomaron los recaudos corresponden como el Departamento Ejecutivo para llegar al 10 de diciembre
cumpliendo con la ley, digamos, y no forzando a este Consejo Deliberante a buscar una salida, digamos, irregular, como fue la prórroga de la prórroga, como actualmente se sancionó, y que quedó objeto de decisión por algunos de los miembros del cuerpo también. Sí, creo que fue en junio de este año, concejal, lo hemos presentado de la Secretaría de Transporte a aplicar, con una presentación, con un PowerPoint, con una serie de elementos técnicos de lo que pretendíamos hacer con el sistema de transporte, de cuál es el objetivo que teníamos, cuál es el proyecto que teníamos, donde hemos tenido una interesante conversación con todos los concejales y una serie de aportes que se realizaron, inclusive que después fueron trasladados al propio proyecto. Ese proyecto era el proyecto original en el cual iba a contemplar el pliego de base condicional. Usted sabe que ese proyecto original tenía como base una estación de transferencia sumamente importante en el área central de la ciudad, que es como la estación de Chacabuco, y que estaba supeditado de alguna forma a un acuerdo con el gobierno provincial para poder avanzar, y que inclusive contaba digamos, por lo menos con el área técnica, con el beneplácito para que eso ese proyecto original estaba plasmado en el pliego original, en eso veníamos trabajando. Luego fue necesaria una reconfiguración total en poco tiempo. La intención del intendente era llegar a agosto, lo dijo varias veces, llegar a agosto con el pliego terminado, con un proyecto muy claro, pero con un proyecto viable, palpable, que era sustentable en el tiempo y que inclusive teníamos financiamiento del Banco Mundial con un convenio mundial. Y sin embargo no se pudo lograr. Entonces nos obligó a buscar una alternativa. Nosotros creemos que la alternativa igual se puede dar en el futuro. Vamos sobre esas premisas básicas, digamos, que están contenidas en el sistema de movilidad que pretendemos para Corrientes, sobre la base de estaciones de transferencia, sobre la base de redes troncales, porque creemos que es la forma donde podemos mejorar las condiciones de prestación y que el usuario no sienta el impacto, digamos, de mayor incorporación de cantidad de unidades, de uso del kilómetro, sobre todo teniendo en cuenta también cuando desde la resolución 421 en adelante los usuarios nacionales han sido objetivos. O sea, usted dice que el proyecto estaba listo en junio, cuando usted vino a presentarlo, lo presentó, y que no ingresó porque el Departamento Ejecutivo estaba esperando pedidos que no son del municipio. O sea, estábamos sujetando el sistema de transporte de la ciudad a una condición suspensiva que no dependía absolutamente de ninguna manera del municipio. Lo que contradecía, digamos, una obligación que sí depende y es responsabilidad del municipio, que es la de garantizar los servicios conforme la ley, que en este caso sería con una licitación producto del vencimiento de los mismos. O sea, usted me está diciendo que la excusa para haber ingresado recién en noviembre este proyecto es que estaban esperando. ¿Cuál es está haciendo una interpretación? Quiero saber por qué estamos en diciembre empezando a discutir esto. ¿Tenemos que volver a lo mismo cada tanto? Señor presidente, si tenemos que volver cada tanto a lo mismo, a ver, ordenémonos, estamos discutiendo un pliego, estamos en una audiencia pública con un objeto determinado. No, si vamos a hacer una interpelación, llamémoslo al secretario y generemos una interpelación al secretario sobre una cuestión particular, pero esto no es una interpelación, esto es una audiencia pública. Entonces, concejal Calano tiene una intervención más, pero aténgase a esta cuestión, de que es una audiencia pública sobre el pliego, no una interpelación. Señor presidente, discúlpeme, pero me va a coartar en mi derecho a expresión. Yo no lo estoy coartando. El funcionario se expresó de cuestiones que no estaban en el pliego tampoco. Yo no lo estoy coartando y no le voy a permitir que usted acuse de... Yo no lo voy a permitir. Entonces, si el funcionario quiere, no me responde. Que no me responda y usted solicite en todo caso como concejal la presencia en su momento del secretario para explicar determinadas cuestiones que no están vinculadas con el pliego. Entonces, por favor, continúe. El secretario se expresó cuestiones que no eran del pliego tampoco y yo lo escuché. Por favor, continúe.
concejales, si le quieren responder, que le responda. Por favor, ¿Sí? Sí. Bueno, ustedes elaboraron el proyecto como me ha informado recién el señor secretario. No observaron la Carta Orgánica Municipal cuando lo hicieron, porque claramente hay artículos que violan nuestras atribuciones y que me parece que es grosero, digamos, que un funcionario como usted, que es abogado además, desconozca esas atribuciones y haya plasmado en este proyecto cuestiones que nos vulneran a nosotros como representantes de los vecinos. Bueno, en relación a lo que usted hablaba de la prórroga, digamos que es una situación irregular, la verdad es que hubo un sinnúmero de casos en el país donde previamente evidentos mientras tanto se discute el pliego de licitación, se produce la prórroga de la planificación. El servicio debe continuar. Es decir, no garantizan absolutamente nada de que si en agosto hayamos presentado los pliegos o en octubre hayamos presentado los pliegos, igual no se hubiesen vencido las concesiones, igual tendríamos que haber buscado el mecanismo de prórroga. Esto es una realidad en el sistema de transporte en el mundo, debería resultar. Es decir, porque nunca coincide exactamente la culminación de los servicios actuales y el inicio de los nuevos servicios. Es prácticamente imposible. Por una serie de factores y que incluyen inclusive, y por eso a veces es beneficioso esperar hasta el momento del vencimiento, incluye inclusive que los propios concesionarios a veces hacen presentaciones y terminan complicando, digamos, judicialmente el avance de lo que es una realidad en el país. Ha sucedido en Rosario, ha sucedido en un montón de jurisdicciones que son sumamente importantes, digamos, y que hoy no han logrado completar, ni siquiera una institución, por ejemplo, Rosario. O sea que no me parece algo irregular, digamos, creo que es una interpretación muy suya, digamos, que es irregular. En relación a las atribuciones del Consejo que se han coartado, o que usted piensa que se han coartado, entiendo que no fueron así. De todos modos, esto es una audiencia pública, digamos, tenemos que discutir cuáles son los puntos, digamos, que tienen vulnerables el pliego. O sea, si estamos hablando de la Carta Orgánica, entiendo que puede ser vulnerable y podemos tener algún tipo de problema adelante en relación a las cuestiones judiciales. Yo, como el equipo que trabajó conmigo, como la gente que nos respaldó en Nación con esta cuestión, hemos analizado esos puntos que usted dice. No nos aventuramos a algo que pueda llegar a impedir la continuidad del proceso que sea absolutamente importante. ¿Consultor Romero? Sí, gracias, señor presidente. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. Bueno, de hecho se está desarrollando nomás el interrogatorio al secretario de Transporte, así que vamos a ir al grano porque ya la idea que tenía de que la pregunta se desataran a partir de la participación del notable juez en los hechos ha quedado desvirtuada y estamos entrando al fondo del tema, que en definitiva es el objeto de la audiencia. El objeto de la audiencia es no solamente los pliegos, es el expediente sobre el cual tenemos que resolver, para ser técnicamente preciso. Entonces, yendo a lo concreto, le pregunto, señor secretario, ¿cuál es la razón por la cual se crea, cuáles son las razones técnicas por las cuales se crea esta comisión de seguimiento del sistema integrado municipal, con presencia muy ostensible de funcionarios del Departamento Ejecutivo, con presencia muy ostensible de especialistas en costos y en transporte, y sin ninguna participación de representantes de la Asociación de Usuarios y Consumidores, sin ninguna representación de quienes tienen los intereses, la defensa de los intereses difusos y de incidencia colectiva, como son el defensor del pueblo, el defensor de los vecinos, y sin apelar a la posibilidad de que, teniendo nosotros una prestigiosa universidad como la Universidad Nacional del Nordeste, con carreras que se dedican al estudio
de los costos en general de servicios como este que estamos discutiendo, para citar solamente algunas llamativas. Perdón, un momentito. Necesito al diputado nacional Marcópulo a que mire un poco. Adelante con su actitud. Y en general incluso podríamos ser más laxos, pero al mismo tiempo más democráticos, y generar la eventual incorporación a un organismo de seguimiento del transporte de organizaciones vecinales reconocidas por el municipio. En fin, lo que la imaginación da y no solo la imaginación, sino los antecedentes existen sobre la posibilidad de que no solamente haya participación amplia ostensible de funcionarios del Departamento Ejecutivo, sino que también exista participación de representantes de la sociedad civil. Le pregunto en síntesis, ¿cuál es la razón del perfil de esta comisión de seguimiento que está en la ordenanza que modifica el reglamento de transporte? Bueno, primero la comisión de seguimiento del transporte era decimos, como también era la comisión mixta de transporte, como sigue siendo la comisión mixta de transporte, son organismos que son consultivos, que no son organismos técnicos y son organismos cuyos dictámenes no son vinculantes. Entonces lo que pretendimos hacer con esa comisión es justamente que la discusión sea técnica en materia de transporte y en materia de costo de transporte, que es lo más complicado de nuestra discusión. En materia de transporte, más o menos podemos discutir, pero creo que lo más complicado es justamente los costos de transporte por todo lo que ello implica y por todo lo que la connotación social que trae la movilización de transporte. Entonces, la integración fue pensada con ese objetivo. Y en relación a lo que usted habla de la facultad, de los organismos académicos, me parece perfecto. Es decir, en esa integración está contemplada también de que los propios concejales, como no tenía inclusive la ordenanza anterior, los propios concejales de la minoría en el consejo pueda convocar al técnico que le parezca más adecuado, incluido a cualquier técnico de la universidad. No nos parecía necesario incorporar a la universidad porque ya también los concejales tienen la facultad de incorporar al técnico que crea más adecuado para que la discusión se dé en el marco adecuado, en el marco científico, en un marco claro, en el marco técnico. Ese fue el objetivo. En cuanto a la participación de ciudadanos, creemos que está garantizada a través de la audiencia pública que se fija por forma posterior. Usted sabe que en materia de la revisión de costos, en el momento en que se produce la audiencia pública, no solo se habla de costos, lo que menos se habla justamente de costos. Si hay 3 o 4 voces, digamos, que hablan de los distintos ítems, digamos, que componen la polinómica para obtener la tarifa, y el resto se habla en materia de transporte y cultura. Yo creemos que ahí está concentrada, digamos, la discusión y la participación del ciudadano. No le entiendo sinceramente totalmente su respuesta. Usted me dice que la comisión está pensada, está orientada fundamentalmente para satisfacer una decisión correcta en materia de costos. Esto es lo que usted me dice. Por eso técnico en materia de costos. O sea, una comisión estrictamente técnica. Esto es lo que usted me está planteando. Bueno, pero sin embargo, en la propia propuesta de modificación de la ordenanza 3193 y 3195, o sea, en el reglamento de transporte, se le da a esta comisión, en tanto la variación de costos sea entre 0 y 5%, la posibilidad de despachar el incremento sin más ni más, sin consulta al Departamento Ejecutivo, sin audiencia pública y mucho menos sin participación del Consejo Deliberante, de acuerdo a cómo está redactado el paquete que nos mandaron en el expediente al Consejo Deliberante.
Y es una decisión. Cuando se redactó, pretendimos ser lo más claro posible. Puede ser que por ahí haya alguna cuestión de redacción que haya que modificar para que quede más claro. Pero obviamente que la decisión no está en la comisión mixta. La decisión, la comisión, perdón, la de seguimiento del ciclo, si se llama. Digamos, el dictamen que sale de esa comisión es meramente técnico. Está muy mal redactada. Entonces está muy mal redactada porque hay tres parágrafos, hay tres supuestos muy claros. Variación de costo de 0 a 5%, no lo dice explícitamente, pero queda claro que está a merced de la propia comisión que usted dice que es solamente técnica. De 5 a 10 le da la posibilidad al intendente que lo defina por resolución. Lo que dice y de 10 en adelante recién le genera la obligación de la audiencia pública. Para la reunión de la comisión para el tratamiento de los costos. Eso es lo que dice. La verdad es que es poco claro. Después, por lo menos poco claro. Tranquilo. Pero bueno, voy a tratar de explicar. Vamos a terminar. Sería bueno que no hay problema, el concejal lo leemos literalmente. Vamos a tratar de ser claros. Es decir, terminemos la exposición de cada uno. Si quiere, luego lo leemos literalmente lo que dice. El sentido es que disparado de esa diferencia, como también ocurre en otras comisiones, esto no es algo que lo inventamos en corriente. Disparado de esa cuestión, se reúne la comisión, analiza los costos y saca un dictamen. Efectivamente, estamos o no estamos con esa variación en base a la polinómica que está incorporada en los pliegos. Esto no es algo que surge de porque supuestamente alguien lo pide. La polinómica que está incorporada en los pliegos tiene que determinar esa diferencia. Una vez que determina esa diferencia, pasa al Ejecutivo para el tratamiento de la tarifa. Si el Ejecutivo determina que tiene que haber tratamiento tarifario. Y una vez que esa diferencia es del 10%, tiene que someter, digamos, a discusión a la audiencia pública, como corresponde, digamos, y por eso hablo de que también tiene participación el ciudadano. Una vez que se somete a discusión en la audiencia pública, luego viene la fijación o no de la tarifa resultante. Señor Larrea, le acabo de escuchar detenidamente. Para decirlo de otra manera, solamente en el supuesto de que la variación de costos sea superior al 10%, se habilita el mecanismo donde participa el público en la audiencia pública. Si no, queda dentro de la esfera interna resolver el incremento por parte de la comisión y eventualmente el intendente municipal. ¿Cómo no? Tiene que existir previamente, poner a consideración en la audiencia pública. Lo dice. En una variación del 0 al 10, usted me dice que está garantizado el proceso de audiencia pública. Eso no dice el pliego. Eso no dice el pliego. Eso es lo que. Parece que hicieron con los pies el pliego, entonces, doctor Larrea, porque la verdad no dice eso. Y nosotros sabemos leer. Nosotros sabemos leer. Leamos literalmente cada uno de los puntos. No hay problema si hay algunas cuestiones en cuanto a la redacción, pero claramente. No, yo creo que usted se está repitiendo algo muy mal elaborado. A ver, concejal Romero, concejal, cualquier cuestión, estamos en un proceso de audiencia pública, cualquier cuestión que haya que modificar, tenemos pero esto es crucial. lectura. En todo caso, atengámonos a la segunda lectura, las modificaciones y la discusión de las modificaciones cruciales expediente. Está bien, pero el doctor Larrea pretende decir que no hemos leído el pliego, o que lo hemos interpretado como nos parece. Yo voy a dar lugar ahora al subsecretario de Transporte si es que quiere hacer alguna especificación adicional sobre el pliego de sindicato. Contador López. Hola. Bueno, presidente, como hoy presentaba el secretario del área, algunos de los puntos que mencionaron los concejales que consultaron están incluidos en una presentación formal en el expediente 1828 de trabajo, que es el único que ingresó a la Secretaría y que puntualmente expresa cuestionamientos sobre el pliego en sí. Desde el área queremos poner en conocimiento de esta audiencia lo que se va a expresar por escrito y se lo va a notificar en el expediente
mencioné. Ese expediente hace alguna, para no leerlo porque tiene 8 hojas, voy a mencionar por ahora los cuestionamientos que expresa y las salvedades que le restan precisión a lo planteado. En ese expediente existe un cuestionamiento sobre la prórroga de las concesiones del sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad, manifestando que no tiene fecha. Esta situación ya ha sido plenamente subsanada con la prórroga a través de la ordenanza que ha sido sancionada, incluso ha sido publicada y promulgada por el Ejecutivo. El representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores cuestiona, sin dar mayor descripción sobre cuáles, cláusulas limitativas y restrictivas, tal cual dice el texto, según su expresión, que nos facilitan la amplia participación. Ante esta observación es importante resaltar que efectivamente es nuestra responsabilidad y oportunidad de establecer condiciones que permitan garantizar la prestación de un servicio cualitativamente superior, en consonancia con las expectativas de exigencias de prestación que acordan el equilibrio inevitable entre calidad, seguridad y continuidad del servicio y el costo que pueda afrontar el usuario. Esto me refiero a limitaciones que hablan de que durante 3 años no se podrán arrendar unidades ni trasladar a terceros distintos de los que hubieran sido concesionados. También el representante menciona una norma, la resolución 843 del año 2013 del Ministerio del Interior y Transporte, en la cual establece como exigencia que las unidades que hacen la prestación del servicio de transporte urbano de jurisdicción nacional las unidades deben tener aire acondicionado, y nosotros en esta localidad no nos encontramos en la jurisdicción a la que esa norma establece. O sea, lo nuestro es una jurisdicción local, por lo que las unidades nacionales y el régimen que trata la jurisdicción nacional establece una mecánica de subsidio muy superior a la que se percibe en el interior, por lo que directamente, para facilitar lo que solicita desde la Asociación de Usuarios y Consumidores, deberíamos estar buscando la manera que absorba este mayor costo de lo que implican esas unidades el usuario, y nosotros desde el área nos buscamos encontrar un equilibrio entre la prestación y la tarifa de menor impacto sobre el usuario del sistema. Un ejemplo de lo que menciono sería el servicio Chaco, que es un servicio urbano de jurisdicción nacional, que exige que tengan aire acondicionado, que tengan piso bajo y otras particularidades, por lo que esa normativa no sería de aplicación para nosotros. En lo que también hace sugerencia el cuestionamiento respecto de los recorridos y de las facilidades que debería brindársele a los usuarios del sistema, y queremos resaltar y recordar, como lo mencionó hace un momento el secretario del área, desde el año 2010, en el trabajo que se vino haciendo del fondo para prever la renovación de un sistema que optimice lo existente con una limitación contextual como es nuestra ciudad, donde no tenemos muchas variantes en la estructura vial, se han analizado y se han hecho y se ha pagado dinero significativo en encuestas de origen y destino, por lo que tenemos técnicamente desde el área, tenemos identificado puntualmente tenemos identificado las mayores demandas, tanto en lo que confluye desde los barrios hacia el centro y viceversa. Es decir, nuestra expectativa del diagrama de proyección de trazas responde necesariamente a un análisis técnico, no a una ocurrencia del área. Bueno, hay otro punto que se cuestiona pensando que desde el pliego se está buscando facilitar a las empresas que pudieran participar de su radicación de las unidades en otra jurisdicción, con la interpretación del domicilio especial o domicilio real. Queremos poner en conocimiento de que para cada empresa perciba cada centavo que se percibe
subsidio, efectivamente se constata, y nosotros lo certificamos, que las unidades deben necesariamente estar radicadas, y es una condición excluyente, estar radicadas en la comuna en la cual se realiza la prestación del servicio. Un punto neurálgico para nosotros, particularmente en lo que a mí respecta, es el cuestionamiento que se hace de la tarifa. Para nosotros desde el área venimos expresando que la tarifa constituye el talón de Aquiles del sistema. La tarifa ha sido oportunamente, la tarifa y la modalidad de licitación de la última experiencia que se tiene en la ciudad del año 99 ha sido la debacle del sistema desde su propia homologación o sanción en adelante, donde hubieron más de 5 empresas a las cuales se le asignó líneas sin una cantidad, sin que se conforme un grupo económico tal que no se pueda sostener, porque cualquiera debe saber o poder observar que existe una ecuación económica que hace que la empresa que fuera es sustentable o sostenible en el tiempo, y el primer perjudicado ante la ruptura de esa ecuación económica no es el empresario, que puede migrar a cualquier otra actividad, es el usuario del sistema que queda, como sucedió en el 99, quedó durante 8 meses con vacío de prestación en la gran mayoría de las líneas que fueron desapareciendo porque se licitó por línea y se asignaban líneas que tenían 4 o 5 unidades y se les caía la estructura a pedazos a no poder sostener los costos a los empresarios en su oportunidad. La tarifa no podemos entenderla sino como una unidad que nos sintetiza la mejor prestación en el menor valor posible. Y ello está en absoluto que sujetar las variables no mensurables, es decir, restarle objetividad a los componentes de la tarifa, la transforma en un determinante del fracaso del servicio de la prestación. Si desde la comuna, o incluido ustedes que son quienes sancionan, no logramos ese equilibrio y le asignamos al empresariado una rentabilidad en exceso, vamos a concluir en que el usuario no va a tomar el servicio y el empresario va a concluir en lo mismo, en la migración a otra actividad o en el fracaso de la propia. Y si se le asigna un valor tan exiguo, vamos a caer exactamente lo mismo. Va a tener mucho flujo porque mucha gente va a usar el colectivo, pero ante tan poca rentabilidad también se le va a hacer en la proyección de tiempo insostenible continuar. Bueno, la composición de la tarifa, existe una experiencia que ya tiene más de 9 años y tiene más de 75 municipios que jamás han tenido la caída de un sistema de transporte a partir de la estructura que de la resolución 422 y sus modificaciones de la Secretaría de Transporte de la Nación ha desmenuzado y ha desagregado el sistema de costos a punto tal de darle la identificación mínima posible respecto del pasajero, respecto del kilómetro, en todos los ítems que componen el funcionamiento del sistema. Y en estos pliegos, particularmente, lo que se busca es sostener una estructura que ha permitido la continuidad del sistema en otras jurisdicciones, incluido la nuestra, que la ha venido ayornando del 31 al 93 en adelante para que se haga sostenible y que sigue siendo utilizada incluso por la Nación para la determinación y cuantificación de los subsidios. Bueno, hay un planteo también respecto de la amplitud que se debiera dar en el beneficio de la Yogoy, cuestionando de que desde la comuna el beneficio de la Yogoy alcanza a los estudiantes de cada uno de los niveles de colegios públicos y que no le da ese beneficio a los estudiantes del colegio privado o de los colegios y universidades privadas. Como todos los sistemas solidarios, en este punto es importante que se conozca que el sistema Yogoy lo absorbe la comuna con parte de sus recursos y lo absorbe el usuario que paga la tarifa plana.
Es decir, difícilmente quien no hace uso del servicio de transporte contribuya en nada al sostenimiento del beneficio para la gente menos pudiente, sin tener que habituar que venimos trabajando fuertemente desde la Secretaría, no puntualmente desde el área de transporte, sino desde educación vial y de tránsito, intentando volcar el grueso de los vecinos de menores recursos que siguen haciendo uso del transporte, de los motovehículos, y para con la ciudad significa un impacto muy fuerte en las estadísticas que tenemos sobre accidentes, mortalidad, impactos en salud que no nos impactan a la comuna, pero sabemos que son producto de esta falta de migración de familia entera, en Motito, cuando todos esos hijos podrían estar transportados en el beneficio de la Yodoy. Y esa es la gente a la que se pretende alcanzar con el beneficio, la gente de menores recursos. Esto con mayor detalle se va a contestar, se le dará curso una copia si quiere al Consejo Liberante de lo que en el expediente que mencioné.